Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co, comillas. Vale más creer en los que crean que creer en los que dañan, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita usar las funciones trigonométricas. Planteamos la solución en un programa de 60 líneas. Primero se incluye la clase Scanner de la librería útil de Java. La clase Scanner permite obtener datos de entrada. Entre las líneas 10 a 60 vemos la clase principal llamada funciones trigonométricas. Una clase es una entidad que contiene métodos y atributos. Dentro de esta clase, en la línea 12, declaramos un objeto llamado entrada y es instancia de la clase Scanner. Este objeto permitirá obtener los datos de entrada del teclado. Entre las líneas 14 a 59 vemos el método main. El método main permite, es el método principal del programa. Cuando un programa compila, se incluye en la librería, se mira la clase principal y se busca el main, que es el inicio. Dentro del main, en la línea 17, se declara una variable de tipo entero llamada opción. Las variables de tipo entero solamente reciben valores numéricos enteros y no decimales. En la línea 18 se declara una variable llamada doble llamada x de tipo doble. Las variables de tipo doble solamente reciben decimales dobles. En la línea 19 usamos el método print. Este método muestra información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se escribe system.out.print, paréntesis, entre comillas dobles, el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. En este caso mostramos el texto para ingresar el valor de x. Y en la línea 20 usamos el método nextDouble. Este método nextDouble permite capturar un doble entonces del teclado. Para enteros sería nextInt, para texto simplemente next. Este valor se toma y se almacena en la variable x. Ya tenemos el valor entonces de x, es decir, del ángulo. Ya solamente resta usar las funciones trigonométricas. Vamos entonces entre las líneas 24 a 58, vemos un ciclo do while. Recuerde que los ciclos son estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. La diferencia entre un ciclo do while y un ciclo while es que el ciclo do while permite ingresar por primera vez al ciclo sin necesidad de condición. Entonces, dentro del ciclo, en la línea 25, vemos el método print. Este método permite mostrar información por consola, ya lo dijimos, y acá vamos a mostrar entonces un menú con las opciones 1 seno, 2 coseno, 3 tangente, 4 cotangente, 5 secante, 6 cosecante y 7 sería salir. En la línea 27 capturamos el entero que el usuario haya ingresado y lo almacenamos en la variable opción. Entonces opción tendrá qué operación o qué función trigonométrica se realizará. Podemos usar 7 sentencias condicionales, pero como es conveniente cuando se tengan muchas sentencias condicionales, en vez de ellas usar la estructura switch. La estructura switch entonces reemplaza varias sentencias condicionales, permitiendo así programar de manera más ordenada y flexible. Entonces, entre las líneas 29 a 57 vemos la estructura switch. Recibe la variable opción, que es la que tiene los valores de 1 a 7, y entonces cada caso serán según esos valores. Entonces, en los casos del 1 al 7, ¿sí? El primer caso está entre las líneas 31 y 33, el case 1. El case 1 entonces será la función seno. Por eso en la línea 31 dentro del case 1 imprimimos por consola el seno de x es igual a la función seno de x. Mire que invocamos la función seno de x de la librería o de la clase matemática de Java. Simplemente se pone mat.sin entre paréntesis el ángulo. Y en la línea 33 damos un break. Un break es una salida forzosa de una estructura switch. Es decir, el usuario ingresa el 1
luego ingresa al case 1, realiza lo que tenga que hacer y luego el break, se sale el switch de la estructura case para quedar dentro del ciclo do while nuevamente y realizar otra operación, otra función trigonométrica. Si el usuario hubiera ingresado la opción 2, entonces caería el case 2 y se imprimiría el coseno de x sería y se invoca la función coseno de la librería matemática. Así sucesivamente con las demás funciones trigonométricas. Entonces, mire por ejemplo que el cotangente de x, como no existe pues el método cotangente, sabemos que cotangente es coseno sobre seno, simplemente lo usamos. Y que secante es 1 sobre coseno y que cosecante es 1 sobre seno, se usa entonces de esta manera. Y la opción de cierre del do while viene a ser mientras opción sea diferente a 7 ingresa al ciclo, porque cuando sea 7 es la opción salir. Esta fue la tutoría del ejercicio crear un programa que permita hallar las funciones trigonométricas. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de